Lope de Aguirre es una de las figuras más trágicas, más terribles y más significativas de todo el proceso de lo que pudiéramos llamar la conquista y la creación del Nuevo Mundo. Reconocer que Lope es un fuera de serie, primero para empezar. En lo bueno, en lo malo, en lo que sea. Fuera de serie. Cabe pensar que a pesar de aparecer como enemigos en las crónicas, Lope y Ursúa tal vez se relacionaran en euskera. Yo no hago una biografía, sino que reconstruyo una vida. Y la de Lope está gritando como debería gritar toda la humanidad irredenta de nuestros días. Fue la primera carta en la cual Felipe II recibió que desde ese momento iba a empezar a perder el poderío del imperio que heredó de su padre Carlos V. Es la carta más hermosa que se ha escrito y más noble y más valiente y más en defensa de nuestro país. Lope de Aguirre es una de las figuras más trágicas, más terribles y más significativas de todo el proceso de lo que pudiéramos llamar la conquista y la creación del Nuevo Mundo. Él simboliza en su vida tan trágica, en esa insurrección loca que lo lleva a esa aventura que va a terminar en el desastre mayor para él y para lo que él pensaba. Él simboliza y representa un hecho que se ha visto muy poco. Yo voy a tratar de resumirlo. La conquista de América no fue una empresa del Estado español. La conquista de América fue una empresa privada de los conquistadores españoles. Fuera de la misión de Colón, el viaje de Colón, los demás conquistadores españoles, todos los que siguieron, vinieron por su propia cuenta, claro, con una autorización del Estado, pero con su dinero, con sus recursos y con su gente. Lope de Aguirre para nosotros es un personaje clave. Esto quiere decir que no podemos olvidar nunca que Lope es vasco. Y como vasco tenemos que pensar el problema de la diferenciación. Lope es un vasco de una recién salida Edad Media. Lope de Aguirre al llegar a América solamente hace amistad con los vascos, con los de su propia tierra y con su propio idioma, con su propio en euskera. Esto también es vital. Cabe pensar que a pesar de aparecer como enemigos en las crónicas, Lope y Ursúa tal vez se relacionaran en euskera. De cualquier modo, en mi opinión, esas relaciones eran un tanto especiales, como se podrá comprobar más tarde, sobre todo porque se trataba de relaciones entre un guipuzcoano especial y un navarro especial. Por eso mismo creo que Lope considera francés a Ursúa, lo toma por francés. Además, la crónica dice que Ursúa se sentía muy seguro, que no sentía ningún miedo ya que tenía muchos vascos a su alrededor. Y asegura que en un momento dado le bastaría con hablar en euskera a algunos de los vizcaínos o vascos de su alrededor para que esos dieran su vida por Ursúa en su defensa. Entzun marañoiok! Aberats eta egoki nahi zaituztet benetan! Eta Peruko lurralda jarri zuen eskuetan! Ez da inor geldituko kapitein izan gabe! Zuek izango zarete handagoenaren jabe! Eta aurrera egin dezagun seguru eta bizirik! Ez du nahi nolako zurrumurrurik. Aipatzen duenak traizio hitza. Azkar galduko du bere bizitza. En mi opinión, debió mantener relaciones con esos vascos en muchas ocasiones, en ciertos momentos, al preparar la conjura, etc. Tal vez lo utilizaran como lenguaje secreto o críptico. Veo como una figura patética, una de las figuras más extraordinarias de la conquista y más reveladoras, porque revela todos estos conflictos que generalmente la gente no ve. La gente no ve los inmensos conflictos de conciencia, de moral, de derecho que representó la aventura de los conquistadores españoles. Y en el caso de Lope de Aguirre se da patéticamente. Lope, además, para los vascos tenía otro significado, y es que Lope es un independiente en América. Y que Lope crea un nuevo concepto de patria. Si la patria es la tierra donde nacimos, la patria es también, en el caso de López, la tierra donde vivimos, donde sudamos, donde derrama su sangre, donde contrae matrimonio y donde le van a enterrar. En el caso de Lope,
podría darse en más épocas. El caso de Ursúa es, yo diría, un Dante de la época, un hombre vividor de la época, un hombre que se aprovecha de su padre, que ha derramado la sangre en Perú, se aprovecha de su tío, el licenciado Zalduendo, que está cerca del Marqués de Cañete, y empieza a tener títulos desde muy jovencito. De manera que me parece que tiene 32 años cuando la expedición, y es un hombre a los 32 años que tiene ya el mando de toda una armada. Pero es flojo, es amigo de mujeres, no es un soldado nato, y ha cometido crímenes espeluznantes como el de los cimarrones. Todo esto va en su historia. Allí se conoce todo, se sabe todo al detalle. Y claro, estas cosas y las cosas que hizo antes de iniciar la conquista, con el cura Portilla, al que le arrebató los bienes, le obligó a ir de vicario de la expedición y luego lo abandonó, y él le maldijo, y esa maldición se cumplió. Me parece que fue 1 o 2 de enero del año 61. Fue ajusticiado por sus propios oficiales. Zer dau, Zaldunok? Ordu hauetan hemen. Ikusiko duk. Matzurrok! Apaiz bat! I ere bai, erkide? Zalduno, i erkide. Zula juri. Ni zure erkide, frantximentori. No lo es muy curioso. López Aguirre y estos hombres que se alzaban contra la corona española, se alzaban porque ellos querían tener esclavos a los indios, porque ellos querían ser dueños de lo que encontraron y que no le pusiera la corona española cortapisas. De modo que lo que ellos pensaban no era en una libertad política, ni en una valoración del indígena, sino en un señorío efectivo y total de lo que ellos habían conquistado, sin que se metieran para nada los abogados españoles que desde Madrid querían imponer normas y prohibiciones en lo que podían hacer. Cuando el Estado español resuelve recoger rienda y establecer los virreinatos y empieza a dictar las leyes de India y establece una pila de normas que le quitan autoridad a los conquistadores para gozar de lo que habían conquistado por su medio, ellos se sublevan. Hay lo que yo he llamado la querella del conquistador. Y Felipe y López Aguirre escribe aquella fabulosa carta a Felipe II en que le dice, esto, le dice en síntesis, esto lo hemos ganado nosotros, tú no has hecho nada aquí, ni tus oidores ni tus funcionarios han hecho nada aquí, y ahora quieres tú venir y quitarnos lo que hemos ganado con nuestra sangre y nuestro sudor. Reconocer que Lope es un fuera de serie, primero, para empezar. En lo bueno, en lo malo, en lo que sea. Fuera de serie. Hay tíos que por la personalidad que no son el común de los humanos. Yo creo que hay 2 cosas en él. Una, que este es un personaje muy misterioso, porque un señor que, según parece, había salido por aquí, por algún caserío de este condado de Oñate, las cartas suyas son de antología. Hay vueltas que darle, oye, eso no lo escribe un cualquiera. Con una verborrea y con una sátira y con una fuerza increíbles. Oye, muchos literatos que están por ahí en la historia de la literatura serían incapaces de escribir. Felipe errege espainiarra, Carlos Garaitezinaren semea, ni Agirreko Lope ire zerbitzari txipiena, kristau zaharra, euskalduna, Espainiako erresumetan oinatiko hiritarra. Jakinezak, errege espainiarra, orain arte ire zerbitzari eta morroi leialak izan garenok, ireganako menpekotasuna eta Espainiako erreinua arbuiatu eta bazterturik, alderdi hauetan izan den gerrari latzena egingo diagula. Pues a mí me da la sensación de que fue la primera carta en la cual Felipe II recibió que desde ese momento iba a empezar a perder el poderío del imperio que heredó de su padre Carlos V. Y efectivamente, ese fue el primer grito de independencia en América. En América hasta entonces nadie se había sublevado contra el rey de España. Y esa vez esta carta fue el primer testimonio, la primera carta de independencia que se puede
exhibir con toda seguridad en todo el continente americano. Yo adoro a López de Aguirre. López de Aguirre, me preguntas, estuvo en Barquisimeto en la jaula, ¿verdad? Pues para la cabeza que ella seguía pensando todavía. O lo que había pensado ya era suficiente para seguir pensando en lo que quedaba de inmortalidad inmensa de este hombre. La carta suya a Felipe II es emocionante. Es la carta más hermosa que se ha escrito y más noble y más valiente y más en defensa de nuestro país. Sí, es una carta desesperanzada, por supuesto, pero es a la vez una carta que informa al rey de cómo está la situación en América. Es una carta que reúne dos partes, la parte denunciante y la parte histórica. En la parte histórica nos cuenta cómo él ha ido por toda América, todo lo que ha luchado y todo lo que han hecho él y sus marañones para defender la realeza. Hemos recorrido miles y miles de leguas, hemos visto bajos en los ríos, inmensos animales. Todo esto lo cuenta López de Aguirre en esa parte histórica, pero luego es otra, la parte denunciadora, contra oidores, gobernadores, bachilleres, frailes. Los frailes que tienen tanta soberbia en América, que el menor de todos, todo esto lo va contando. Y tú, en consecuencia, o eres responsable o eres un menor de edad. Tengo que pensar que eres un menor de edad, que irás más bien al limbo, porque en el infierno no cabéis tantos reyes como vais a ir. Es una carta desesperanzada, en el sentido de que yo y mis marañones nos despedimos para toda la eternidad. Yo y mis marañones no esperamos la piedad de nadie. Nosotros moriremos como hemos vivido, y pronto además. Durante las reuniones de la Academia Errante, me dijo un día José Arteche, autor de un libro sobre López de Aguirre: Amézaga, usted grita donde yo susurro. Y yo le contesté: yo no hago una biografía, sino que reconstruyo una vida. Y la de Lope está gritando como debería gritar toda la humanidad irredenta de nuestros días. Aráoz es un barrio de Oñate salpicado de caseríos y aislado por la orografía que le cierra el paso. Sus habitantes son labradores y pastores fundamentalmente. Si López de Aguirre nació en este barrio o en Oñate, es un dato que hasta hoy no ha podido ser confirmado por los historiadores, investigadores ni literatos. Aquí tenemos uno de los Aguirre de Aráoz. Según se suele decir por ahí, entre los guipuzcoanos y vizcaínos, aquí nació López de Aguirre. Yo tengo que confesar que soy el culpable de estos dichos. En el año 50, cuando empecé yo a interesarme por estas cosas, pues hice una investigación bastante exhaustiva en los archivos, etcétera, etcétera, y no encontré absolutamente nada. Sin embargo, nadie duda que el espíritu y la fuerza que motivó a Aguirre a comportarse como lo hizo pertenecen a un hombre de Aráoz, a un araoztarra. Por ello, los miembros de la Academia Errante se reunieron en Aráoz el 29 de octubre de 1961 para rendir homenaje a Aguirre en el 4º centenario de su muerte. Estas imágenes fueron filmadas ese día por Juan José Lasa, miembro de la Academia.
Allí estaban, entre otros, José Arteche, Luis Martín Santos, Iñaki Zumalde, Elías Amézaga, Oteiza, Ángel Cruz Jaca y Federico Zavala, todos miembros de una recién creada academia que debía su nombre a la decisión de reunirse cada vez en lugares distintos y a que el gobernador no autorizaba aquellas reuniones. En esta primera reunión, impulsada por Ángel Cruz Jaca, recordaron la rebeldía de Aguirre y la hicieron suya. Un domingo, tras la misa mayor, comprobamos que los vecinos de Araoz mantienen todavía vivo el recuerdo de la figura de Lope de Aguirre. Eta zer entzun dago, persona ona, txarra izandako bezala... Noble esara. Pizarro que Andrea. Zeinek enreo ebela? Pizarro que dominatu nena inguru dana. Da orduan hoi egun baten seguru ieturen indiuekin ja hemengo launekin goitzi bera. Da ikusi esanien zein ja horren burua da Lope de Aguirre. Horri tarra 100 metro bihorren bustanatik lotuta lurrian, bestela zaldi gainean hainbeste latigazo, laroi latigazo, ezta? Da orduan latigazo zebait etxiuen, da orduan azizan txarketan, ja bengautea beha joena. Da zan aparra, hain joena. Arautzen jaixo zain edo oinaten? Arautzen jaixetako. Oinatina dokumentu oinatin etxigura jagitei, baina hoi arautarra. Arautarra hori. Oinatin oinatiko, ura goiz oinatiko izate goiz hori, baina oinatik oinatiko, baina hori arautarra. Bai, zeuge Lope Aguirretaz entzunda egongo zaba, zenbait gauza ez da? Zeure iritzisa gure jaso. Lope Aguirrenera, bere txaia galduta dauela. Al igual que Araoz, el barrio de Bozate de Arizkun tiene una marcada personalidad. Pedro de Ursúa nació en esta casa-torre de Bozate, hoy reacondicionada como vivienda, y de aquí marchó a las Indias. Fue nombrado jefe de la expedición que partió en busca del Quimérico Dorado y tuvo la mala fortuna de cruzar su vida con la de Aguirre. Los miembros de la Academia Errante visitaron también la casa donde naciera Pedro Ursúa, y en aquella reunión tomaron parte Julio Caro Baroja y el padre Barandiarán. En la actualidad, los vecinos de Arizkun mantienen un recuerdo borroso del que fue representante del rey español en la expedición a El Dorado. Ursuaren historia, nora juntan... Eta nola hil zan eta zertan ebil izan Ameriketan? Zuek Lope Aguirreri buruzko notizierik berririk ez duzue? Nola bi euskaldun elkartu ziren Ameriketan? Aspaldigo historio gizik. Respetu lehitzen. Ursua Jauregia? Bai, Ursua bai. Hemen kilometro bat, luzea behiti. Eta gero, da la mierrita, haundi bet. Beltz bat? Gurutzia merian, da, bai, haundi bet. Eta haren gaineko, Ursua. Eta Ursuaren familiaren historiarik entzun alduzue, nola joan zen Pedro Ursua Ameriketara eta zer gertatu zitzaionan? Nik hori behin, ez dakit. Aitu zer bai, aitu. Beti Ursua zautu dugu, bai. Bozateko etxe zara handi dure baita, ez? Ursua. Hori da. Ez, nisu izutitik ere. Ez betakit. Ez duzue... Hor familia bizi dora, baina denboraz ez dakit nola... Nola zen, bai. ¿Y Pedro de Ursúa de dónde era? Señor de Ursúa, aquí de Bozate, Arizkun. ¿Y sabes quién, a manos de quién terminó? No sé, eso no te puedo decir. Yo solo sé que a consecuencia de la inmigración de la gente de Bozate tuvieron que traer a los agotes, según dicen, ¿no? O sea, de tanta gente que emigró en el 16. Pues sí, se iba tanta gente de aquí a América que no había gente para trabajar y tuvieron que traer ahí de las marismas de Bayona, de Giros de la Du, ¿no? A los agotes. Lope de Aguirre y Pedro de Ursúa.
Dos personajes del siglo XVI nacidos en sendos valles con particularidades marcadas. Dos vascos que se encontraron en las Indias. Dos hombres que pertenecieron a un siglo que marcó nuevas pautas en el vivir y en el pensar. Dos tragedias humanas.